Bueno, hasta aquí hemos terminado la parte de lípidos y proteínas. Es bastante rápida esta parte para poder finalizar la clase de día. Es el tema menos preguntado de bioquímica. En el caso de las proteínas, básicamente las proteínas nosotros vamos a decir que van a estar formadas por cadenas de aminoácidos. Así como el ácido graso era la unidad básica de los triglicéridos, así como la glucosa o los monosacáridos eran la base de los carbohidratos, los aminoácidos van a ser la base de las proteínas. Se considera que una compuesta es proteína cuando tiene más de 50 a más aminoácidos. Alguna literatura dice 100, pero la mayoría concuerdan en que es de 50 más. Si una molécula tiene menos de 50 aminoácidos, entonces no se denomina proteína, sino se denomina péptido. Recibe el nombre de péptido, ¿no? Acuérdense ustedes que los aminoácidos tienen que, como característica, que van a contener dentro de su estructura, ¿qué cosa? Van a contener un grupo carboxilo, extremo carboxilo, similar al que tenían los ácidos grasos, pero la novedad aquí va a ser el grupo amino. De hecho, la presencia del nitrógeno de este grupo amino es lo que le da la característica a este grupo de macronutrientes, el que contengan el nitrógeno. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Las funciones de las proteínas van a ser varias en realidad. Vamos a tener dentro de la función catalítica. La mayor parte de enzimas van a ser proteínas. Todas, casi todas. Por ahí hay algunos que son ácidos nucleicos, pero usualmente la definición de enzima es que sea de naturaleza proteica. De ahí su función catalítica. Lo otro es la de transporte, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, la albúmina que transporta ácidos grasos de cadena corta o media, o las lipoproteínas que transforman ácidos grasos de cadena larga. Vamos a tener estructural, por ejemplo, el famoso colágeno. El colágeno importante para la matriz extracelular. Vamos a tener una función reguladora. Hay hormonas, la mayor parte de hormonas son de naturaleza proteica. Entonces vamos a tener también esa función regular. Función de defensa, donde vamos a tener las inmunoglobulinas, que van a ser de naturaleza proteica. Y al final, en el último rincón, la función energética. Lo último que se quiere hacer es utilizar los aminoácidos para obtener energía. Es lo último que se hace. Generalmente los aminoácidos se van reciclando para formar más proteínas. Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y en heteroproteínas. Holoproteínas solo están formadas por aminoácidos dentro de su composición. De acuerdo a la disposición que tengan, si se disponen en formas esféricas, se llaman globulares, como por ejemplo conocidas: albúmina, globulina, las histonas, ¿no? Filamentosas, si es que se forman en filamentos, colágeno y elastinas a la cabeza, fibrina, actina y miosina, que son proteínas conocidas, ¿no? Como ustedes han visto en los distintos tejidos. Y las heteroproteínas van a tener en su estructura aminoácidos más otros compuestos. Por ejemplo, glucoproteínas, aminoácidos más glúcidos; lipoproteínas, lípidos más aminoácidos; fosfoproteínas, aminoácidos más fosfato, aquí se han equivocado, fosfato. Corrijan por favor chicos, aminoácidos más fosfato. Cromoproteínas, aminoácidos más pigmento, ¿no? Por ejemplo la hemoglobina, grupo hemo. Nucleoproteínas, aminoácidos más ácidos. Son proteínas más, aminoácidos más ácidos. ¿Cómo se produce la digestión de las proteínas? Acuérdense ustedes que las proteínas, si bien son un conjunto de aminoácidos, estas proteínas se van plegando para poder formar estructuras más complejas. De hecho, nosotros vamos a tener que solamente en la cadena lineal de aminoácidos de una proteína, que le da la característica a la proteína, la formación de los aminoácidos, es la estructura primaria. Cuando ustedes hablan de estructura primaria de proteína, entonces es solamente la suma de los aminoácidos, el orden de los aminoácidos. Si esa proteína se va plegando, se forman estructuras secundarias, luego estructuras terciarias, y pueden haber incluso estructuras cuaternarias, donde las proteínas se van plegando más y se van haciendo más complejas.
Entonces, lo primero que tiene que hacerse cuando se produce la digestión y absorción de las proteínas es producirse la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué cosa significa desnaturalizar proteínas? Desnaturalizar proteínas significa que yo, de su formación o de su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, las voy a convertir a su estructura primaria. O sea, las voy a dejar solo como una cadena de aminoácidos. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Y eso se hace gracias al ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. El ácido clorhídrico desnaturaliza las proteínas. Y luego entra ya la primera enzima en la digestión de las proteínas, que es la pepsina gástrica. La pepsina lo que hace es, va a empezar a digerir a los aminoácidos en su estructura primaria, y para que se active la pepsina, porque se fabrica como un zimógeno, que es un zimógeno es una enzima precursora, que es en este caso es el pepsinógeno se activa por el ácido clorhídrico para formar pepsina, y la pepsina empieza la degradación de las proteínas en el estómago. Pero luego, digamos, el lugar más álgido e importante para la degradación total de proteínas va a ser a nivel intestinal, donde vamos a tener la acción de ¿quién? Vamos a tener la acción de las enzimas, que básicamente vamos a encontrar, que se van a producir en el páncreas exocrino, ¿no? Las peptidasas, ¿no? La tripsina a la cabeza con su zimógeno, el tripsinógeno, que van a empezar a degradar las proteínas, los péptidos, hacia aminoácidos. Estos aminoácidos, finalmente, como ustedes ven aquí, van a ir al borde en CEPI, vamos a tener transportadores específicos de acuerdo al tipo de aminoácido, tengan carga o no los aminoácidos, sean neutros. Si los aminoácidos tienen una estructura circular, son aromáticos o no, realmente eso no interesa aquí, solamente saber cómo es la digestión en la primera parte y la importancia del ácido clorhídrico y luego de las peptidasas pancreáticas. En el caso de la visión general del metabolismo proteico, nosotros cuando hablamos de metabolismo proteico, como las proteínas tienen el nitrógeno por el grupo amino, usualmente siempre viene a su mente metabolismo nitrogenado. Cuando ustedes hablan metabolismo nitrogenado, hace referencia casi en un 90% al metabolismo de las proteínas, que son los que tienen nitrógeno. Aquí la estrella del metabolismo de las proteínas, así como era la glucosa y el carbohidrato, vendrían a ser en este caso, los aminoácidos. Los aminoácidos vendrían a ser los protagonistas del metabolismo proteico, que son los bloquecitos por los cuales se forman las proteínas. ¿De dónde obtengo aminoácidos? Yo puedo obtener aminoácidos de la dieta, o sea, de las proteínas que ustedes comen, ¿no? Exógeno. Puedo obtener aminoácidos que se forman en el cuerpo. No todos los aminoácidos se forman en el cuerpo, lo vamos a ver. Nuestro cuerpo va a sintetizar algunos aminoácidos a partir de cetoácidos precursores. Y también puedo obtener aminoácidos degradando proteínas, ¿no? Hay proteínas que yo tengo en mi cuerpo, las degrado, produzco un proceso de proteólisis y obtengo aminoácidos. ¿Y para qué voy a obtener esos aminoácidos? Esos aminoácidos los puedo utilizar para sintetizar proteínas, o sea, formar una nueva proteína. Para sintetizar biomoléculas, hay hormonas, neurotransmisores, sustancias que derivan de los aminoácidos, que son importantes. Y finalmente, en la última opción, en el último escalón, para el catabolismo de los aminoácidos, es decir, para degradar los aminoácidos. No, eso es la última opción. Y vamos a ver en un siguiente lado. Lo principal casi siempre es reciclar los aminoácidos para formar proteínas o formar biomoléculas que tienen funciones biológicas. En el caso de la síntesis de los aminoácidos, ustedes deben saber que nuestro genoma va a codificar ¿cuántos aminoácidos? 20 aminoácidos. 20 aminoácidos van a estar en nuestro genoma. O sea, nuestras proteínas se van a formar con 20 aminoácidos. Hay otros aminoácidos y hay más, pero en el humano son 20 aminoácidos principalmente los que van a participar. Pero estos aminoácidos, hay algunos que nuestro cuerpo no sintetiza. Esos aminoácidos se denominan aminoácidos esenciales. Así como habían los ácidos grasos esenciales, también nosotros tenemos aminoácidos esenciales.
¿Y cuáles son los aminoácidos esenciales? Los tienen ustedes aquí. Aquí van a haber 10 aminoácidos esenciales. Ustedes van a encontrar que hay muchas contradicciones realmente en cuántos son. Algunos dicen que son 9 y no son 10. Algunos consideran que arginina es un aminoácido semiesencial porque solo es esencial en ciertas épocas del crecimiento. Entonces, ustedes van a encontrar que a lo mejor arginina no está en alguna literatura, pero sí el resto de aminoácidos. De la misma manera, histidina. Algunos también alguna vez me han comentado, no, histidina dicen que aquí es semiesencial. Sí, pero usualmente suelen considerar 9 aminoácidos esenciales y la arginina es como un comodín, ¿no? que es esencial en algunos momentos. ¿Cómo se acuerdan de los aminoácidos esenciales? Para los aminoácidos esenciales hay una mnemotecnia que es FER, ISO, un lío tremendo, y Valentina le metió un triptófano. Entonces aquí tenemos la Fe, lo voy a poner en otro color para que se vea. Ahora sí. Tengo la Fe de fenilalanina, Fe de fenilalanina. Tengo la H de la histidina, si la quiero considerar como un aminoácido esencial. Tengo la iso de isoleucina. Tengo la li de lisina, la tre de treonina, la val de valina, la le de leucina, la metio de metionina y el triptófano. Per de fenilalanina. H, si la quiero considerar como esencial, lo puedo separar del iso para considerar histidina, si no simplemente isoleucina, liolisina, treonina, valina, leucina, metionina y el triptófano. Ahí tienen los 9 aminoácidos esenciales, sin contar a la arginina, que vendría a ser como un comodín, porque es un semiesencial, solo esencial en algunos momentos. Y los no esenciales, ustedes lo pueden obtener de otros aminoácidos o de otros compuestos que tenemos dentro del metabolismo intermediario. Por ejemplo, vean ustedes, el oxalacetato puede convertirse en aspartato y el aspartato da lugar a algunos aminoácidos. Igual el piruvato, igual la ribosa 5-fosfato, ¿no? El alfa-cetoglutarato, el 3-fosfoglicerato, que son intermediarios, sobre todo muchos de ellos del ciclo de Krebs, ¿no? Eso tampoco tienen que aprendérselo, simplemente los aminoácidos esenciales, que son los importantes. En el caso de la degradación de los aminoácidos, cuando los aminoácidos se van a catabolizar, que hemos dicho que es lo último que se va a hacer de los aminoácidos, porque generalmente se reciclan, entonces yo voy a tener aquí 3 procesos importantes que deben ustedes tener en consideración. El primer proceso importante es el proceso de la transaminación, que es un proceso que se va a utilizar para la degradación de las proteínas. En este caso, el proceso de la transaminación lo que hace es transferir el grupo amino de un aminoácido cualquiera hacia el alfa-cetoglutarato para formar glutamato y para formar otro alfa-cetoácido. Es una forma que tienen los aminoácidos de poder deshacerse del grupo amino y mandárselo de taquito al alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Y de esa manera poder continuar el metabolismo o el catabolismo de los aminoácidos. Dentro de las reacciones de transaminación están las enzimas encargadas, son las transaminasas, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de transaminasas. De hecho, pueden producir transaminación todos los aminoácidos, con excepción de la treonina y la lisina. Le voy a poner una X acá para que recuerden. Todos pueden producir transaminación, menos treonina y lisina. Ellos no suelen hacer transaminación. Y bueno, las transaminasas más conocidas son la famosa AST y la ALT.
¿no? Que se encuentran principalmente, son muy abundantes en el tejido hepático, en los hepatocitos y en el músculo acá. En el caso de la AST, es la aspartato transaminasa. Y en el caso de la ALT, la alanina, ¿no? Estas transaminasas es importante porque aquí tienen un cofactor que es la vitamina B6. La piridoxina es un cofactor de estas reacciones de transaminación. Ahora, existe un segundo proceso que es el proceso de desaminación oxidativa. En este proceso de desaminación oxidativa, ¿no? Lo que yo voy a hacer es que al glutamato le voy a quitar el grupo amino para formar un alfa-cetoglutarato otra vez. Aquí le quito el grupo amino y formo otra vez el alfa-cetoglutarato. Aquí solo le quito el grupo amino, no transfiero, por eso no se llama transaminación, sino desaminación, porque solo le está quitando el glutamato el grupo amino que le dio otro aminoácido. Y entonces yo voy a tener como resultado que voy a tener a este grupo amino, que tengo que hacer algo con este grupo amino, y un esqueleto carbonado. El resto del aminoácido que no tiene el grupo amino. Esto de aquí, el grupo amino, el amonio, es tóxico. Entonces, yo necesito un mecanismo por el cual deshacerme del amonio. ¿Y cuál es ese mecanismo por el cual me deshago del amonio? Ese mecanismo por el cual me deshago del amonio es formar urea. Ya ese ciclo se conoce como el ciclo de la urea. ¿Dónde se produce el ciclo de la urea? El ciclo de la urea se produce principalmente ¿en dónde? Y ha sido pregunta también. En el hígado. El hígado es el lugar donde se va a producir la urea. ¿Y cómo se elimina la urea? Porque este es el lugar, el hígado es el lugar de síntesis. ¿Cómo se elimina la urea? Se elimina en la orina, el riñón. Y así me deshago, porque si yo me quedo con el grupo amino es tóxico, sobre todo neurotóxico, más que todo. Cuando este ciclo de la urea no lo he puesto porque tampoco vale la pena, está compuesto por 6 reacciones bioquímicas, son diferentes enzimas las que participan en el ciclo de la urea. Y el ciclo de la urea, déjenme decirles que tiene o comparte algunos metabolitos del ciclo de Krebs, y es por eso que el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs se interlazan entre ellos. Y cuando hay deficiencias enzimáticas del ciclo de la urea, se conocen como los trastornos del ciclo de la urea. Como no se puede metabolizar el amonio en urea, el amonio se incrementa en la sangre y se produce hiperamonemia. Entonces, la característica de los trastornos del ciclo de la urea es la hiperamonemia. ¿Y la hiperamonemia qué genera? Genera náuseas y vómitos, genera retraso del crecimiento y desarrollo, sobre todo si se presenta, es un déficit marcado ya en primeras etapas de la vida. Hay déficit neurológico, porque yo les decía que el amonio es tóxico, sobre todo para el sistema nervioso central. Compromiso neurológico. De todas las enzimas, usualmente la más afectada, lo que más hay, es la deficiencia de ¿qué? La deficiencia de ornitina transcarboxilasa. Pero no se olviden, el dato es la hiperamonemia. ¿Y qué se hace con el esqueleto carbonado que quedó? El esqueleto carbonado, o sea, lo que resta del aminoácido que no tiene el grupo amino, puede ser utilizado para diferentes fines. Básicamente son 2 fines los que yo voy a tener con mi esqueleto carbonado. Utilizar ese esqueleto carbonado para formar glucosa mediante la gluconeogénesis. Ya eso se conoce como aminoácidos gluconeogénicos, porque producen glucosa a través de la gluconeogénesis.
Y estos también, este esqueleto carbonado de los aminoácidos también puede formar cuerpos cetónicos. Y a esos aminoácidos que producen cuerpos cetónicos se le llama aminoácidos cetógenos. Realmente no interesa qué aminoácidos son gluconeogénicos ni cetogénicos, pero lo que quiero que tengan en consideración es que ese esqueleto carbonado tiene ese destino, de tal manera que todo se recicla, ya sea para la formación de glucosa o para la formación de cuerpos cetónicos. Vamos a terminar con la síntesis de algunas biomoléculas que se producen a partir de aminoácidos. La primera de ellas es la fenilalanina. La fenilalanina, chicos, es un aminoácido, como ustedes ven, aromático. Aromático porque tiene este anillo. Y a partir de la fenilalanina se sintetiza otro aminoácido que es la tirosina, gracias a la acción de una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa entonces transforma la fenilalanina en tirosina y la tirosina es base para una serie de moléculas biológicas. Vean ustedes, la tirosina es base para la síntesis de hormonas tiroideas. El esqueleto de las hormonas tiroideas se basa en la tirosina. La tirosina se puede convertir en dopa, que luego puede ir a dopamina, que es un neurotransmisor importante, y se puede convertir en noradrenalina y adrenalina, que son, en el caso de la noradrenalina, un neurotransmisor importante, y en el caso de la adrenalina, una hormona importante, una hormona de estrés que sintetiza la médula adrenal. La dopamina y la noradrenalina, como ustedes ven, sintetizadas en las neuronas porque son básicamente neurotransmisores, y la adrenalina en la médula. Pero también la dopa puede ir hacia la síntesis de melanina, que es el pigmento que le da coloración a la piel, al cabello. Hay una patología que también preguntan mucho en los exámenes, que es la fenilcetonuria. ¿Qué cosa es la fenilcetonuria? La fenilcetonuria se produce cuando hay una incapacidad de nuestro organismo para convertir la fenilalanina en tirosina. Y como no se convierte la fenilalanina en tirosina, entonces tampoco podemos, o se ve comprometida también la síntesis de los neurotransmisores, de la melanina, y es por eso que algunas de las manifestaciones clínicas van a estar en relación a eso. La fenilcetonuria, tiene una variante que es la fenilcetonuria clásica, ¿no? La fenilcetonuria, que tiene las siglas PKU, la fenilcetonuria clásica, se debe precisamente al déficit de esta enzima de acá, de la fenilalanina hidroxilasa. ¿Cuáles las características? Se produce un acúmulo de fenilalanina en el paciente y vamos a encontrar dentro de las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria, el robot, vamos a encontrar alteraciones o retardo en el crecimiento y desarrollo neurológico, o sea, hay problema neurológico, convulsiones, piel blanca por poca producción de melanina, cabello claro, ojos azules, usualmente. Y van a tener un olor característico, aunque es como un olor a humedad. Cuando ustedes han sentido cuando se acumula la humedad en Lima, sí. Que este olor característico es por el acúmulo de del aminoácido aromático que es la fenilalanina. En el caso del metabolismo del triptófano, el triptófano es otro aminoácido que va a permitir sintetizar básicamente dos compuestos importantes. Uno es la serotonina, que es un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso, y el otro es la melatonina. La melatonina es una hormona que se sintetiza en la glándula pineal y que se encarga del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Por eso es que cuando ustedes viajan a Europa o tienen problemas de sueño, ¿no? Cuando ustedes viajan a Europa, Asia, tienen el famoso jet lag, no pueden dormir, o cuando están aquí tienen insomnio, ¿qué le dicen? Toma melatonina, que la melatonina regula el ciclo sueño-vigilia. ¿Se produce dónde? En la glándula pineal. ¿Cuál es su aminoácido que se deriva? Del triptófano se deriva, igual que la serotonina, que es un neurotransmisor
del estado de ánimo, ¿no? Hay pacientes que tienen alteraciones tipo depresión, ansiedad, hay alteraciones a este nivel de la serotonina, también, de este neurotransmisor. En el caso del glutamato y el GABA, igual. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia en el sistema nervioso central y deriva del aminoácido glutamina. Y el glutamato también puede dar origen a otro neurotransmisor, que es el GABA, que en este caso el GABA, a diferencia del glutamato, es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, ¿no? Tienen efectos contradictorios, pero los dos derivan de la glutamina, solo que el glutamato directamente de la glutamina y el GABA del glutamato. La histamina, que es una sustancia que se va a liberar durante reacciones alérgicas, deriva de la histidina, de otro aminoácido. Reacciones en las que son los procesos alérgicos. Y finalmente, la síntesis de otra biomolécula que ha sido pregunta de examen, el ácido nítrico. El óxido nítrico se deriva de la arginina, ¿no? La arginina, gracias a la acción del óxido nítrico sintetasa, va a producir óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Tiene un efecto vasodilatador, sobre todo a nivel de ¿dónde? Del endotelio vascular. ¿De dónde deriva el ácido nítrico? De la arginina, que es un aminoácido. Bueno, chicos, hasta ahí hemos terminado. No sé si hay preguntas aquí o preguntas en el chat para poder terminar con la clase del día.